A ver, seguimos con problemas de circuito RC de primer orden. En este problema nos dicen que se trata de un circuito RC con excitación sinusoidal. Toma el fasor de excitación que tenga longitud unidad o ángulo cero. Por simplicidad, demuestre que entonces el fasor de la respuesta de estado estacionario es R entre 1 más JRCW. Esto sería la impedancia del circuito vista por la fuente. A ver, partimos de aquí, de la ecuación que vimos en el vídeo anterior, para el caso de excitación sinusoidal. Nos piden que lo hagamos para estado estacionario, por tanto el término que está multiplicado por e a la menos alfa t se pone en cero, porque esto va a tender a cero en estado estacionario, y solo nos quedan estos dos términos. Luego tenemos que nos dicen que trabajemos con ángulo cero, es decir, phi es igual a 0 y E y M igual a 1. Sustituimos aquí en 2 y tomamos en cuenta que G es 1 entre R, nos queda al final esta ecuación. Luego vemos que esto más esto, fíjense que es el conjugado de esto, porque simplemente sustituir J por menos J, y esto por tanto va a dar 2 veces la parte real de esto. Así que tenemos que B de t, que es la salida, va a ser 2 veces la parte real de esto por 1/2 por R. Pero si multiplicamos aquí esto por R, nos queda R entre esto, que es esto que llamamos Z complejo, que es la impedancia, por E a la JWT, y este será el fasor de impedancia. De hecho, esto es la impedancia vista por la fuente, que es la resistencia en serie con el capacitor. Bueno, así que el fasor respuesta es Z igual R entre J más JWRC, y E a la JWC es la excitación sinusoidal. Entonces tenemos, por eso es una impedancia, porque si está la excitación, que es una corriente, entonces este fasor tiene que ser la impedancia. A ver, aquí tenemos un circuito, el capacitor C de un circuito paralelo RC. Inicialmente en reposo se carga impulsivamente con IF de t Q0 delta de t, o esto es 1 o 2 con IF de t es igual a Q0 entre T0 U de t menos U de t menos T0, es decir, un pulso corto. A sea el voltaje del capacitor representado por RA en el caso 1 y RB en el caso 2, es decir, el voltaje de salida. Demuestre que para t mayor que T0 la diferencia fraccional entre las dos respuestas, medidas de esta forma, RB menos RA entre RA, es aproximadamente igual a T0 entre 2RC. Y este sería el caso para T0, un pulso corto, es decir, T0 es menor que RC. Recuerden que RC es la constante de tiempo, es decir, la respuesta del circuito, y entonces si es un pulso corto, tiene que ser corto respecto a la respuesta natural del circuito, que es RC. Bueno, tenemos un impulso, que es la entrada. La respuesta sabemos que a este impulso va a ser Q0 entre C e a la menos alfa t, lo llamamos RA. El pulso corto, que es de esta forma, llamamos I0 a Q0 entre T0. Sabemos que la respuesta B de t va a ser R por, esto lo hemos visto en los problemas anteriores, R y 0 va a ser la respuesta U de t, que es este término, R y 0, 1 menos E a la menos alfa t U de t, y la respuesta a este, que está desplazado, es el impulso desplazado en T0, va a ser igual a esta, solo que t es sustituido por t menos T0. Así que RB de t tiene esta forma, para t entre 0 y T0, o para t mayor que T0. Luego nos dicen que para t mayor que T0, es decir, esta respuesta, la comparemos, esta respuesta entonces va a ser RB, calculemos la diferencia fraccional, RB menos
RA entre RA, esto sería esto, RB, esto sería RA, y lo calculamos y nos queda en función de RC y T0. Y luego aplicamos el hecho de que vamos a aproximar E a la alfa T0, tomando en cuenta que T0 es menor que RC, o mucho menor que RC. Entonces, esta respuesta, vamos a aproximar E a la alfa T0 como 1 más alfa T0 al cuadrado entre 2. Si hacemos esto, nos va a quedar de esta forma. Y efectivamente es, bueno, nos queda aquí T0, RC se van. Y al final queda T0 entre 2 RC, que era lo que nos pedían. Es siempre para un pulso corto, T0 mucho menor que RC. La parte B nos dice, explique cómo este resultado soporta la alegación de que la excitación de pulsos cortos produce una respuesta virtualmente indistinguible de la respuesta de un impulso de la misma carga total. Bueno, si el pulso es corto, este pulso en la parte 2, T0 mucho menor que RC, así que de 10 la diferencia fraccional va a tender a 0. Entonces va a ser indistinguible. La parte C nos dice si en el caso 2 se supone carga lineal del capacitor entre 0 y T0, despreciando la corriente en R, demuestra que la diferencia fraccional ahora es T0 entre RC, explica el cambio en el factor. Bueno, aquí el circuito RC paralelo nos dicen que despreciemos la corriente en R. Entonces tenemos este caso. BC de T se va a cargar, entonces este sería en la parte 2, que es un escalón. Entonces esta corriente es constante, Q0 entre T0, así que BC de T va a ser 1 entre C la integral de I de T más BC en 0, que es 0. Ponemos I y efectivamente nos da que la carga es lineal porque depende de T. Porque esto, al ser esto constante, el capacitor se carga linealmente. Luego nos dicen, bueno, vamos a hallar BC de T, aplicamos la fórmula. Tenemos inicialmente como esto, vemos entonces, nos piden para T mayor que T0. Vemos cómo es BC de T a partir de T igual a T0. BC en T0 sería, sustituimos aquí T0. Nos da entonces Q0 entre C. En infinito va a ser 0 porque esto se abre. Y por tanto BC de T va a tener esta forma. Aplicando la fórmula 13. Ese es el nuevo RB de T. Y ahora calculamos la diferencia fraccional. Va a ser esto menos esto entre esto. Y al final nos queda esta forma E a la alfa T0 menos 1. De nuevo, aproximamos E a la alfa T0 por 1 más alfa T0. Y ahora nos queda que X igual a T0 entre RC. Es decir, es el doble del anterior. Hay mayor error y simplemente lo que indica es que en la parte exponencial, si se carga exponencialmente, la carga es más rápida que si se hace linealmente. Entonces, eso afecta el error que hay comparando el impulso con el pulso corto. La parte D nos dice si T0 es grande, es decir, ahora no es pequeña en comparación con la constante de tiempo en el circuito, la diferencia entre las dos respuestas se hace muy grande. Grafique X versus la relación T0 entre RC para mostrarlo. Bueno, aquí partimos de 8 con T0 mayor que RC. Ahora no vamos a usar la aproximación, vamos a usar directamente la forma exponencial, reconociendo que alfa es 1 entre alfa T0 es T0 entre RC. Es decir, el inverso de esto. Si llamamos esto a Y, entonces esto será 1 entre Y, entonces nos queda 1 entre Y e a la Y menos 1 entre Y menos 1. Nos queda esta ecuación. Si la graficamos contra Y, que es T0 entre RC, nos da de esta forma. Entonces, claro, cuando T0 es pequeño, el error es muy pequeño, pero una vez que crece el error se dispara. El pulso corto ya no se puede usar como una aproximación al impulso.
A ver, aquí tenemos un capacitor C está inicialmente descargado. I1 es una fuente del tipo impulsiva, E2 es un escalón. La respuesta B aquí puede ser calculada como la suma de dos componentes, B1 calculada si E2 fuese 0 y B2 calculada como si 1 fuese 0. Muestre esto esto sería superposición. Muestra esto en la ecuación diferencial apropiada y encuentre B1 y B2 para t mayor que 0. Bueno, aquí simplemente trabajamos en el nodo B, que es muy sencillo, y nos queda una ecuación diferencial que relaciona B con las entradas, con la fuente, E2 y I1. Por superposición, si hacemos I1 0, nos queda entonces esta ecuación diferencial que tendrá solución B1. Si hacemos E2 0, aquí nos quedará entonces la ecuación donde aparece solo I1, que tendrá solución B2. Y luego se resuelven, claro. Luego la parte nos dicen, demuestre que para el cálculo de BDT un circuito simple RC paralelo, excitado por una corriente IF, es equivalente en el sentido de que el voltaje será BDT siempre que IF de T, R y C tengan los valores apropiados. A ver, nos piden reducir este circuito a una forma simple de un circuito RC paralelo con una fuente IF. Bueno, aquí tenemos R1 en paralelo con I1. Esto lo vamos a llevar como está en serie, lo vamos a llevar a una fuente de corriente en paralelo con R2. Será E2 entre R2 y la resistencia R2. Y luego tenemos RC. Estas se suman. Esta será la fuente nueva, IF, que va a ser I1 más E2 entre R2. Y tendría aquí una resistencia equivalente vista por el capacitor. Bueno, E2 entre R2 va a ser E2U de T entre R2 y F por tanto va a tener esta forma y tenemos un circuito RC con esta excitación que tiene respuesta, esto ya lo habíamos visto, Q1 entre C por E a la menos alfa T más la respuesta del escalón que es RE entre R2 y 2 por 1 menos esto. Y entonces BDT va a tener esta forma. Luego nos dice, demuestre que si T2 y Q1 se relacionan apropiadamente, la respuesta pasará de un escalón en T igual a 0 más a su estado estacionario y permanecerá ahí sin ningún componente transitorio. A ver, aquí, esta es la parte transitoria porque está multiplicada por E a la menos alfa T. Esta es la parte estacionaria. ¿Qué pasa? Podemos eliminar la parte transitoria desde el inicio si hacemos esto igual a 0, es decir, Q1 entre C igual a esto. Es decir, si hacemos Q1 entre C igual a la parte estacionaria, Q1 tiene que ser esto y BDT directamente da el valor estacionado y se mantiene ahí. Es decir, hemos eliminado la parte estacionaria. A ver, aquí tenemos que nos dicen que apliquen el tren de impulsos a un circuito RC simple. Los impulsos ocurren recurrentemente. Bueno, solo que aquí los impulsos es delta de t, luego un medio delta de t menos t0, luego delta de t menos 2t0 y luego un medio de delta t menos 3,0. O sea, las amplitudes cambian. Pero al final siempre hay un patrón. Esta sería la excitación. ¿Cuál es la respuesta a esta excitación? Al Q0 delta de t va a ser Q0 entre c e a la menos alfa de t. A esta va a ser igual a esta, solo que t va a ser t menos t0 y nos da esta salida entonces. En 0 tenemos Q0 entre c. En t0 que vamos a tener el Q0 entre c que se sigue atenuando, va a ser Q0 entre c e a la menos alfa t0. Pasa de aquí a aquí y a esto le agregamos el nuevo impulso, va a ser Q0 entre 2t0. Luego en 2 vamos a tener esta atenuada que va a ser esta y esta anterior que va a ser atenuada más el nuevo impulso que va a ser Q0 entre C. Y así sucesivamente vemos que hay un patrón. Bueno,
Como hicimos en otro problema, definimos K igual E a la menos alfa T0. K a la N va a ser E a la menos alfa N T0. Y luego, bueno, tenemos que ponerlo en términos de K. Nos quedaría de esta forma. Y luego tenemos que tratar de encontrar si existe un valor estacionario. Si converge a un valor estacionario. Aquí lo primero que podemos ver es que podemos distinguir valores pares e impares. Pares sería 0, 2, 4. Impares 1, 3, 5. Para el par tendríamos, fíjense que va a ser Q0 entre C por 1, 1 más K cuadrado. Sería 1 más un medio K más K cuadrado más un medio K al cubo y así sucesivamente. Para el impar, sacamos factor común Q0 entre C, va a quedar un medio más K más un medio K cuadrado más K al cubo, etc. Entonces, luego, ¿ahora qué queda? Bueno, estas son unas sumatorias. Hay que evaluar estas sumatorias. Para par, para esta sumatoria, fíjense que esta sumatoria se puede resolver más fácil si la separamos en dos sumatorias. La primera sería 1 más K cuadrado más K a la 4, etc. Y la otra sería K medio más K al cubo medio más K a la 5 medios, etc. A ver, esta se resuelve. Esta sumatoria, bueno, si no la han visto en matemáticas, en cálculo esto se resuelve aquí a partir de K cuadrado, saca factor común K cuadrado y vuelve a quedar 1 más K al cuadrado más K a la 4, etc. Pues resulta que esto es esto mismo, es decir, es S. Entonces nos queda S es igual a 1 más K cuadrado S, se resuelve para S y ya tenemos la solución para esta sumatoria. Para esta se hace lo mismo. Solo que aquí, a partir de aquí, se saca factor común un medio de K al cuadrado. Entonces quedaría esto por K más K al cubo más K a la 5. Pero resulta que K más K al cubo más K a la 5 es esto mismo multiplicado por 2. Es decir, es 2S. Entonces va a quedar un medio de K más un medio K al cuadrado por 2S. Se despeja S y se obtiene la nueva sumatoria. Así que la sumatoria total va a ser esta más esta. Hacen la sumatoria, nos da la sumatoria total para los pares. Y la respuesta va a ser Q0 entre C por esto. Para los impares hace igual. Ahora tenemos también dos sumatorias. Comenzamos con un medio más un medio K al cuadrado más un medio K a la 4. Bueno, aquí hacen de nuevo, sacan factor común un medio y luego a partir de aquí sacan factor común K al cuadrado. Les queda esto. 1 más K al cuadrado, pero esto resulta que es 2 veces esto, es decir, 2S. Y despejan para S. Tienen la primera sumatoria, la segunda sería de este tipo, S igual a esto. A partir de aquí sacan factor común K a la 4 y hallan la sumatoria. Suman las dos sumatorias y hallan la sumatoria total para los impares, así que la respuesta tiene que ser Q0 entre C por STI. Ahora, efectivamente parece que hay un valor estacionario. Ahora queremos saber, uno va a ser un máximo y otro un mínimo. Para saber cuál es máximo y mínimo, comparamos la sumatoria par con la impar. Por ejemplo, dividiéndola. Si la dividimos nos da esto. Pero como K es menor que 1, esto va a ser positivo, esto va a ser positivo, este término va a ser positivo. Tenemos 1 más algo positivo, va a ser mayor que 1, así que esto va a ser mayor que 1. Y el término, la sumatoria par, va a ser mayor que la impar. Eso quiere decir que la par define el máximo y la impar define el mínimo. Este va a ser el máximo y este el mínimo. De hecho, podemos sustituir, por ejemplo, K igual a 0,5 como un ejemplo. Y efectivamente, los pares el máximo da 5 tercios Q0 entre C y el mínimo da 4 tercios, es menor que esta, así que es el mínimo. Bueno, después viene este problema, pero este problema es
Bueno, un poquito más largo, así que lo dejamos para el próximo vídeo.